Bueno, pasa que hay muy pocas porque de momento, a la hora de planificar la construcción de una vivienda, de una nueva vivienda, quizás todavía los conceptos bajo los que se construye una casa pasiva no son los que están primando. Bueno, esto lo digo yo, esto es de mi cosecha propia, pero mejor le vamos a preguntar al experto, al arquitecto Jorge Martínez. Buenas tardes. Me pregunta Marco, ¿qué pasa? Que a día de hoy, 2021, y fíjate, a pesar de que el dato es que las primeras casas pasivas se empezaron a construir en Alemania en los años 80 del siglo pasado, ¿qué pasa que todavía hay tan pocas? Bueno, poco a poco se van introduciendo. Yo decía... Afortunadamente. Bueno, ahora mismo a ver, poca diferencia hay, ¿eh? Estamos hablando de un 15% más o menos de diferencia. Sí. No es que sea una diferencia muy grande porque se amortiza en un periodo de tiempo corto y hablamos de que después empiezas a notar otras cosas como respiras, como Lo que descansas. pasa es que nos falta esa mentalidad, Claro. ¿no? Es decir, hay un tema que es, digamos, cómo vives en la casa, cómo Sí. descansas, cómo te recuperas, cómo oxigenas. Y eso es difícil de cuantificar económicamente, Claro. pero realmente es así. Es decir, esta casa precisamente, podemos calcular que vamos a andar en 15, 20 euros de calefacción al mes, 200 euros al año, que eso lo cuantificamos fácil. Y ese es el número para quedarse, ¿eh? Sí, lo cuantificamos fácil, pero después hay otras cosas como partículas, es decir, niveles de CO2, cuántas partículas por millón voy a tener de CO2 en la vivienda, qué porcentaje de humedad, qué porcentaje de temperatura, a qué grados va a estar. Porque la gente en casa no se entienda. Es decir, esta casa en la que nos encontramos hoy podemos decir, la casa del futuro. Así deberían de ser o van a ser las casas del futuro, que va ligada a un tipo de arquitectura saludable, ¿no? Sí, Es decir, que prima los criterios de la salud de los que van a vivir en ella antes que otras cosas. Sí, a ver, nosotros la mentalidad tiene que ser esa, tiene que ser que tenemos que irnos a arquitecturas saludables, tenemos que irnos a estudiar los espacios interiores, a cómo vivimos en las viviendas, a analizar realmente la calidad del aire, cómo respiramos, cómo nos oxigenamos. Todo ese tipo de cosas es importante. Es decir, tener un aire limpio, que no tengas polvo, ácaro, polen, que no tengas componentes químicos que te puedan entrar del exterior. Decía yo que el exterior tenía un abrigo. Sí. Un abrigo invisible a través de los materiales, ¿no? En este momento es invisible, fue visible en plena obra. Sí. Aquí utilizamos un SATE, que es un sistema de aislamiento por el exterior, con lo cual nos evita un poco los puentes térmicos. Sí. Algún posible puente térmico que podamos tener lo solucionamos. Sí. Utilizamos también fachada ventilada, en este caso con una madera técnica decorativa de acabado final o con pizarra. Ajá. Un abrigo por dentro, hermética, un abrigo por fuera, perdón, hermética por dentro. La suerte que tenemos de poder visitarla hoy, cuando en la segunda conexión entremos dentro, es que en el punto en el que está podemos ver las entrañas, ¿no? Casi el esqueleto. Sí, bueno, ya está tapada, pero bueno, está en fase de obra, se puede ver ciertos detalles. No obstante, quiero enseñaros nada, en los últimos segundos de esta conexión, algo que solamente podemos ver aquí porque ya está dentro de las paredes. Es uno de los materiales aislantes, ahí lo tenéis, tiene nombre, ¿no? Sí, esto es lana mineral, lana de roca. Aquí nos pedía un lambda de 0,032, que fue lo que utilizamos, y se utilizó en toda la envolvente. Se utilizó en las fachadas ventiladas y se utilizó en el propio entramado y en el trasdosado de pladur también se utilizó. Bueno, tenemos ganas de ver el interior de la casa. Queremos enseñarles la gran peculiaridad de las casas pasivas, que es el concepto de ventilación mecánica constante, que eso es lo que realmente tiene consecuencia directa sobre la salud de quienes viven en ella. No se preocupen, que en un ratito nos vamos para adentro y se lo enseñamos. Porque a mí es una cosa que me resulta muy fea por la tele, pero entiendo que el que está en casa está toda la conexión esperando o preguntando, sí, pero ¿cuánto cuesta esta casa? Pero bueno, vamos a ir por partes. Les habíamos prometido que nos íbamos a meter en el interior para enseñarles lo que es las entrañas de una casa pasiva. Y hablando de entrañas, nos vamos a agachar porque aquí tenemos el mejor ejemplo, Jorge, su arquitecto, de lo que es la estructura de la casa. Sí, madera. Sí, es un entramado ligero de madera, de abeto laminado. Y después, bueno, aquí también vemos un poquitín el material que habíamos enseñado de aislamiento que se ve, la cinta de hermeticidad que utilizamos para la estanqueidad de la vivienda. Y bueno, pues, ¿por qué madera? Bueno, a nosotros nos gusta mucho la estructura de madera, personalmente. Hacemos termorcilla o madera, nos gustan las dos maneras. La madera es un regulador de humedad muy bueno, evitas puentes térmicos, una construcción rápida. Bueno, tiene sus ventajas, la verdad. Ajá. Bien, esta
esta lámina Sí. también es importante en el tema del aislamiento, ¿no? Esta es una envolvente, una lámina con la cual hacemos una envolvente interior a toda la vivienda. Sí. Es una lámina, si la ves, es bastante resistente. Sí, Parece que que no rompe. fácil. Ajá, sí. Y al final es una barrera de vapor y hermeticidad al aire. Entonces lo que nos hace es que nosotros nunca vamos a tener una pérdida del interior de la vivienda hacia el exterior, digamos. Ven ustedes que estamos hablando de los materiales de construcción porque realmente esto es lo que da la peculiaridad a las casas pasivas. ¿Por qué? Porque son casas que tienen muy poco consumo energético, es decir, dabas el dato tú antes de lo que se gastaba en una casa de estas de calefacción. 15, 20 euros al mes, 200 euros al año, más o Claro, menos. son casas que mantienen en verano la temperatura fresca y en invierno no necesitan calefacción. Pero este aquí que eso tiene un secreto, que es la máquina de la ventilación. A ver, el mantener la temperatura, ahora mismo, por ejemplo, esta temporada que estamos analizándola en plena obra, que no tenemos la máquina de ventilación colocada todavía, ni los aportes en calefacción y en refrigeración, estamos haciendo, estos días que hicimos algo de termografía y medimos la temperatura, estábamos hablando de 21 grados en plena obra. Por entendernos, para que la gente en casa diga, hay una máquina que estaría en esa sala, la que acabamos de visitar, que todavía no está puesta, que hace circular el aire, el de fuera para adentro y el de dentro para afuera, de modo que mantiene una temperatura constante todo el tiempo y mucho más sana porque ese aire, digamos que se está renovando constantemente, ¿no? A ver, lo que hace la ventilación mecánica de doble flujo, lo que es al final es el corazón de la casa. Sí. ¿Por qué? Porque es que hace que todo funcione. Es decir, es una casa muy hermética, es como si fuese un termo, pero las casas tienen que transpirar, es decir, tienen que respirar. Si no tuviésemos la ventilación, no funcionaría. Es decir, es como si te para el corazón. Entonces, la casa tiene que ventilar y renovar el aire constantemente, 365 días, 24 horas. Lo que pasa es que es un caudal muy bajo. Y digamos que esas son un poco las señas, ¿no? Un poco las pruebas palpables de esto que Eso es una boca de impulsión, con lo cual el aire que nos entra en la casa, cuando es un poco complejo, sencillo y complejo de explicar, quiero decir. Cuando el aire nos entra del exterior, pasa por unos filtros. Entonces ya lo tenemos dentro del intercambiador de calor filtrado. Cuando expulsa la zona de cocinas y baños, también pasa por unos filtros. Entonces, cuando se cruzan el aire, digamos, del que entra y el que sale, está limpio. Y el calor del que sale lo absorbe el que entra y ya entra temperado. Muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Referencia importante, las ventanas. Son unas ventanas distintas. A ver, son unas ventanas, digamos, de altas prestaciones, de las cuales hay que instalar de cierto modo. Es decir, nosotros utilizamos una cinta expansiva, láminas de hermeticidad por adentro y por afuera, triple cristal, doble cámara, bajo emisivo, control solar. Bueno, tienen sus peculiaridades, la verdad. Tengo que hacerte la pregunta del millón. ¿Cuánto le va a costar al propietario de esta casa cuando esté todo terminado? Bueno, bastante. No, bueno, bastante. Un 15% más habíamos dicho, ya vayan echando números en casa. 15%, más o menos es lo que, de una construcción tradicional, no mucho más. Es una casa, en esta casa en concreto, tiene unos ciertos volúmenes, unos ciertos tamaños, que bueno, también sale un precio considerable que si fuese en construcción más tradicional, con estos volúmenes también saldría casa. Pues apriétate un poco para que me des el precio. No te puedo dar precio, que es un cliente. Te lo agradezco. Bueno, nada, nos quedamos con ganas de saber el precio. De todas formas, para eso están los arquitectos. Visítenles ustedes, porque él también aquí en el Occidente va a tener una zona de consulta, porque la gente está muy perdida, no solamente a la hora de construir una casa, sino en concreto también sobre el tema de las casas pasivas. Hay que preguntar, hay que informarse, porque esto es un mundo. Pero es la casa del futuro, ¿eh, Marco? Sí, parece que sí. Un mundo que hoy hemos conocido un poco mejor. Gracias, Ana. Gracias, Ana Valverde.